Bueno, voy a comentar el libro de un compañero de universidad, de la Universidad Autónoma de Madrid, que es profesor de Historia del Arte, que se llama Juan Albarrán y acaba de publicar este libro, Disputas sobre arte contemporáneo, arte español entre el antifranquismo y la posmodernidad, en la editorial Exit, y es el número uno de una colección que han titulado Textos Inevitables. Bueno, Juan, como digo, es profesor en la Universidad Autónoma, ha realizado investigaciones sobre arte y transición, se ha centrado en el arte español contemporáneo, ha escrito sobre fotografía, sobre performance, acaba de convertirse también en director o jefe de redacción de la revista Utopía, que se edita también por el grupo de Exit, y han sacado el primer número, que se titula El dinero de la cultura. Bueno, compré anteayer este libro y me sumergí en su lectura porque, bueno, si algo que me interesa es evidentemente el debate del arte contemporáneo y también la cuestión del debate del arte contemporáneo en nuestro país, en España. No me he dedicado o no he dedicado el principal eje de mi escritura a esta cuestión del arte español, pero sin embargo no dejo de ser o haberme dedicado durante tantos años a escribir sobre artistas de nuestro contexto y también de otras latitudes. Tengo que decir de entrada que es un libro que está muy bien elaborado, muy bien escrito, con una capacidad para detectar los problemas y establecer campos de investigación excelente, que además selecciona muy bien los casos de estudio. No es, hay que decirlo de entrada, una historia, de hecho ya lo dice, del arte español contemporáneo. No es tampoco una historia del arte al uso. De hecho, el propio Juan explica que tiene algo de historia del arte sin obras de arte. No es un comentario de imágenes, no sigue los hilos habituales de las interpretaciones, sino que selecciona una serie de casos de estudio y sigue fundamentalmente lo que llamaríamos los modelos discursivos o algunos de los modelos discursivos y curatoriales y también de investigación universitaria más importantes que se han desplegado en las últimas décadas en nuestro país. Como hago siempre, voy a seguir el orden de la propia exposición del libro para hablar sobre él. Arranca, bueno, y cada capítulo así lo hace, exponiendo una polémica o partiendo de un personaje bien conocido, y el libro arranca con el texto que en el año 1991 publicó Juan Manuel Bonet en la revista Ciam, contra el arte comprometido, contra lo que llamaba allí Bonet la vuelta del arte comprometido, al que acusaba de falta de originalidad y de escasa entidad estética, y sobre todo era la crítica que hacía a la exposición El sueño imperativo, que se había presentado en el Círculo de las Artes, comisariada por Mar Villaspesa, y también allí se refería a exposiciones individuales de Marcelo Espósito y de Francesc Torres. Francesc Torres, con su habitual coraje, contestó desde la revista Lápiz, acusando a Bonet de tramposo y de estar desplegando lo que llamó Torres la venganza de un señorito, y bueno, terminaba diciendo Torres que esperaba que la próxima vez que el señor Bonet quisiera azotarle por ser un rojo, lo hiciera con mejores y más cabales argumentos, porque si de lo contrario lo que pretendía era solamente insultarle, le instaba a que lo hiciera a medio metro de distancia. Es decir, que le estaba diciendo que si quería decirle algo, que se atreviera a decírselo a la cara. Es también graciosa la frase que rescata aquí Juan Albarrán de una tarjeta que editó Sarmiento, que decía: Juan Manuel Bonet apuñalado por Francesc Torres en el barrio de La Celsa. Bueno, como bien dice Albarrán, la sangre no llegó al río, aunque bueno, fue un momento de polémicas. También recuerdo la exposición en Cinco Casas, que generó también textos y actitudes y recriminaciones y debates que en cierta medida han ido también desapareciendo o cayendo en el olvido, si no es porque son rescatados en este tipo de investigaciones. Lo que va a hacer en este libro Juan Albarrán es hacer una investigación
sobre el arte español contemporáneo, entendido como un campo en el sentido de Pierre Bourdieu, es decir, de acuerdo a aquellas nociones que desplegó Pierre Bourdieu en su famoso texto, algunas consideraciones y algunas propiedades de los campos, publicado en sus Cuestiones de Sociología. Y como dice en la página 11, se podría decir que esta es una historia, o mejor un entramado de pequeñas historias sin apenas obras de arte. Él dice y que asume que esto es un problema metodológico, pero dice que cree que los discursos fuertes, aquellos que han constituido el campo del arte contemporáneo español, los que han adquirido visibilidad social y han logrado levantar marcos interpretativos o modelos institucionales, han sido los discursos desarrollados por los comisarios, los críticos, los directores de museo y los investigadores antes que por los artistas. Esto merecería una discusión en profundidad y estoy convencido de que no todos los miembros del campo cultural, del campo del sistema del arte español, estarán de acuerdo con esta afirmación. Yo creo que hay discursos de los artistas contemporáneos españoles que tienen idéntica o mayor relevancia que los discursos de los comisarios de exposiciones y de los investigadores universitarios. Y se echa evidentemente en falta esas perspectivas, sobre todo por el papel que han tenido algunos artistas en la generación y la articulación del debate y, por ejemplo, pienso que en el caso del debate de algunos escultores vascos, de la llamada joven escultura vasca, de Txomin Badiola, de Juan Luis Moraza, y del contexto de la escultura post-oteiciana, o también de lo que fue el discurso que se estaba generando desde mucho tiempo en ese entorno del arte en Euskadi, que sí que tuvo una gran relevancia, y también, por ejemplo, todo el debate intelectual que se generó en Arteleku, que es una instancia fundamental para comprender también el campo artístico, y también incluso los debates que generaron artistas en el contexto de Atlántica, por ejemplo, el caso de un artista que ha teorizado de una forma vehemente, como sería el caso de Antón Patiño. En general, en el libro sí que he detectado, y no es un defecto, sino que también es fruto del lugar desde el que se realiza la enunciación y desde el que se establece la propia teorización, una suerte de focalización madrileña o una actitud que atrae y que absorbe los problemas desde la centralidad o desde los debates que se generaron fundamentalmente en el ámbito de Madrid, y lo que sucede en las autonomías y lo que sucedía en Galicia, lo que sucedía en Euskadi, en los núcleos discursivos, en Sevilla, donde la revista figura y también el discurso de los propios artistas fue fundamental, o lo que sucedía en Valencia, o lo que estaba aconteciendo en Barcelona, también, por ejemplo, en torno a los artistas que se agruparon en los seminarios y en los cursos que se daban en la quincena Montesquieu, quedan muy desdibujados y no tienen ninguna relevancia dentro de la construcción de estos debates contemporáneos. En cualquier caso, aceptando el marco que nos propone Juan Albarrán, pues él va a buscar una serie de casos de estudio y de personajes que adquieren un rol de protagonistas en esta investigación, y son fundamentalmente José Luis Brea, que se analiza y el que vuelve, aparece una y otra vez de una forma muy clarificadora en esta investigación, Rafael Doctor, al que se somete a una aguda y también intensísima crítica en estas páginas, Manuel Borja Villel, y también artistas, en este caso, como el caso de la figura de Marcelo Espósito, y se va también investigando pues cuestiones fundamentales, como evidentemente el MUSAC, o que fue el proyecto del MUSAC, y los comisariados y la trayectoria curatorial del propio Rafael Doctor, también el modelo evidentemente del Reina Sofía, y todo lo que fue la construcción discursiva y la renovación de la investigación sobre la historia del arte que se planteó en los volúmenes publicados por desacuerdos, donde también la posición de Jesús Carrillo se revela como determinante. También se va a prestar atención en el capítulo cuarto sobre la pragmática de la posmodernidad a la Luna de Madrid, o cómo se entendía desde la Luna de Madrid esa fusión entre vanguardia y mercado. Y también hay un capítulo que es el capítulo dedicado de una forma más específica
a la investigación historiográfica, que sería el dedicado a los grupos antifranquistas y a los artistas con un perfil de vinculación con el Partido Comunista. También, evidentemente, tiene una enorme relevancia en estas páginas las investigaciones y especialmente el ya canónico libro de Simon Marchand-Fig del arte objetual al arte de concepto, y es en torno a esos elementos en torno a los que gravita la discusión y estos debates del arte contemporáneo. Bueno, el primero de los capítulos se titula Tomas de posición, relato, poder e identidad, y en él aparece una cuestión que se mantiene durante todo el libro y que yo creo que es casi el vaso ostinato, el tema, el hilo de oro, el filo de oro, el tema continuo en buena medida de este libro, de esta investigación, que es la relación entre el museo y los espacios del poder en la articulación de las exposiciones y en la generación del prestigio de los artistas, es decir, los espacios institucionales y curatoriales, y la universidad. Y esa cuestión de la relación entre la investigación historiográfico-histórica universitaria y la actitud expositiva y museística es un tema que, como digo, aparece una y otra vez a lo largo del libro. Y así, sobre todo, viene a señalar que hay una suerte de anulación, desbordamiento, incluso usurpación del papel de la universidad por parte de los museos, y se viene a señalar que en el arte contemporáneo español, en este campo curatorial museístico, la intervención universitaria ha sido mínima y que apenas ha habido directores de museo, o que los directores de museo no han tenido procedencia universitaria. Es algo que habría que matizar porque evidentemente algunos sujetos procedentes del ámbito de la investigación universitaria se hicieron cargo de la dirección de museos y sin embargo aquí apenas no se hace alusión a ellos. Pensemos en el actual director del Instituto Valenciano de Arte Moderno, Cortés, que es un profesor universitario, pero también en el propio Iván. Otros dos directores del museo, Ibars y Cosme Barañano, procedían de la universidad, y su perfil era un perfil más universitario que de gestión o curatorial. En el caso de Ibars, claramente un profesor. También podríamos señalar que esa condición de profesores o de universitarios se encuentra, por ejemplo, en el caso tan cercano de un profesor que lo fue durante años de la Universidad Autónoma, como es el caso de Guillermo Solana. Bien, el Thyssen también se ocupa de arte moderno y en algunas ocasiones incluso de arte contemporáneo. Y esa situación, o por ejemplo el propio Dados de Salamanca, al que alude, comenta en algunas ocasiones en este volumen Albarrán, pues estuvo al frente Panera, profesor también de la universidad. Es decir, hay, si entráramos a analizarlo, una serie de directores de museos, gente que ha estado al frente de instituciones en este país, que su procedencia es la procedencia de lo universitario. Por ejemplo, también pensemos en que alguien que tuvo un papel decisivo en la articulación de las buenas prácticas y en los concursos, como el concurso que permitió que Manuel Borja Villel llegara a el Centro de Arte Reina Sofía, fue José Jiménez, catedrático de Estética de la Universidad Autónoma de Madrid, que estaba director general de museos en ese momento y que estuvo impulsando también ciertos cambios en el ámbito de la museística y de el tipo de programaciones que había que hacer en esos espacios. Por tanto, es un juicio que yo matizaría. También habría que pensar realmente si los historiadores del arte contemporáneo españoles han tenido el perfil que les permitiera acercarse a las actividades curatoriales o a la gestión de los museos. Algunos se acercaron o tuvieron un papel decisivo, como el caso de Calvo Serraller, que no dirigió nominalmente
el Museo Nacional Centro de Reina Sofía, pero que en el tiempo que lo dirigió Ana Martínez Aguilar, pues estaba gravitando continuamente sobre el museo, como también lo había hecho antes sobre el Esteban Vicente, que también dirigió Ana Martínez Aguilar, pero también podríamos decir, como aquí se señala, en el Patronato de Reina Sofía ha estado Simón Marchán, ha estado Valeriano Bozal, ha estado Javier Maderuelo, yo mismo he formado parte del Patronato de Reina Sofía y actualmente del comité asesor. Jesús Carrillo también procede de la Universidad Autónoma de Madrid, Ángel González García, Juan José La Huerta formaron parte del comité asesor en el tiempo de Ana Martínez Aguilar. Es decir, ha habido Estrella de Diego, ha estado estuvo en la Dirección General de Museos, ha estado en el comité asesor el MUSAC, o ha tenido vinculación, creo recordar, con el MUSAC. Por lo tanto, ha habido Eugenio Carmona, formaba parte del patronato del Reina Sofía. Ha habido una presencia mayor de la que nos imaginamos, incluso en algún momento hasta determinante, de ciertos profesores de la universidad o de discursos universitarios vinculados con lo que sucedía dentro de los museos. Bien, es verdad que la mayor parte de los directores que han concurrido y que han ganado, han conseguido hacerse con las direcciones de los centros en los últimos tiempos, de acuerdo a los concursos y los perfiles que se han desplegado, es gente que se dedicaba a trabajos de free curator o que eran comisarios independientes, y tenían algunos de ellos una formación que tenía que ver mucho ya directamente con esa actitud de montaje de exposiciones, y evidentemente se trataba también de gente que no tenía espacio o que no lo buscó en el ámbito universitario. Pero como digo, esta cuestión que aquí se plantea podría requerir de un largo debate sobre esas complejas, evidentemente lo son, relaciones entre la universidad y el ámbito de la institucionalidad curatorial y de la construcción y la gestión desde los museos. Bueno, en este primer capítulo comienza ya a hablar de la posición de José Luis Brea y de su discusión o su intento de facilitar la penetración en nuestro país, en nuestro contexto universitario, de los estudios visuales, y también el papel que tuvo el MUSAC, recordando aquel tochazo que publicaron Octavio Zaya en el 2002, el libro Files, Archivos, y cómo tenía el carácter claramente propagandístico y escasamente discursivo, y también cómo figuras como el caso de Santiago Sierra, que nos parecen figuras, y que lo son, de una gran presencia en el ámbito artístico internacional, sin embargo en España apenas han tenido acogida o han tenido una presencia más bien polémica, ¿no? En una nota a pie de página, perdón, en la página 23, se dice que es indicativo, es un indicador que ni el Reina Sofía ni el MACBA cuentan con piezas de Sierra y que ningún museo centro español le ha dedicado una retrospectiva. Bueno, sí le dedicó una exposición, no tanto una retrospectiva, pero una exposición importante le dedicó precisamente el MUSAC, y también, si no me equivoco, ya que hablo de memoria, el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga también ha realizado muestras, y como luego se cuenta, representó a España nada más ni nada menos que en la Bienal de Venecia, y recibió el Premio Nacional, y es verdad que lo rechazó, es decir, y tiene una presencia continua a través de galería, nada más y nada menos que la Galería Helga Alvear, que le ha presentado y que le ha defendido en los últimos tiempos. Bueno, aquí se analizan los relatos de una pugna, y sobre todo qué tipo de articulación histórica tiene el discurso curatorial o el discurso artístico contemporáneo. Se le concede aquí una gran importancia al proyecto de Desacuerdos en todo el libro, y también a la iniciativa de Marcelo Espósito, 1969, algunas hipótesis sobre prácticas artísticas y políticas en España, y bueno, y cómo todo ese despliegue de desacuerdos pues también estaba marcado por una serie de discusiones en las que, por ejemplo, se atacaba o había textos de Jesús Carrillo muy duros con respecto a José Luis Brea y a sus teorías de la ilegibilidad radical. Se analiza en este capítulo la importancia que tiene
la exposición antes y después del entusiasmo, Arte Español 1972-1992, que montó Brea en la Kunstreihe de Ámsterdam. Se analiza también aquel volumen tan extraño, ¿no?, de Arte Español Contemporáneo 1992-2013, que coordinó Rafael Doctor y que hizo con el apoyo de la Casa Encendida de Madrid, del Museo Gas Natural de Coruña y la Fundación Helga Alvear, y como había una voluntad, decía allí Rafa Doctor, de, entre comillas, dejar hablar a las obras y una ausencia de un discurso político, contextual o histórico. Bueno, aquí se analiza las relaciones entre conceptualismo y posmodernidad, también debates sobre o en torno al texto de Miguel Ángel Andés Navarro, el texto que publicó Fuera de la frase, el arte español más allá del discurso de lo global, que lo publicó en Salón Critique y que también una versión del mismo se publicó en el catálogo del Ángel Exterminador, que fue una exposición que yo monté para el Palais de Beaux-Arts en Bruselas el año de la presidencia de España del Consejo de Europa. Y también la discusión, el texto del colombiano, el escritor colombiano Juan Cárdenas, en el que planteaba unas preguntas interesantes cuando decía a Cárdenas que tal vez habría que replantearse las funciones que el arte ha venido desempeñando en la sociedad española en las últimas décadas y sobre todo esas funciones que han estado ligadas al marco de la economía especulativa y de la claudicación de la producción artística a las lógicas y a las dinámicas del mercado. Aparece aquí en la página 39 Calvo Serrayer, cuando Calvo buscaba ciertas constantes históricas del arte español, considerando que el arte español era naturalista, anticlásico, antihumanista y sobre todo hablaba de una tradición excéntrica e intempestiva. Es curioso el poco papel que tiene en estos debates del arte contemporáneo de Juan Albarrán Calvo Serrayer, con el gran peso que tuvo evidentemente desde las páginas del País y también con su papel digamos, en la gestión del poder, como también sucedería con el caso de María Corral, que no se la menciona prácticamente nunca en este libro, o de Carmen Jiménez, o incluso de José Miguel Ullán, o también del papel que ha tenido Guirao, como sí aparece mencionado evidentemente, pero como director del Reina Sofía, antes su papel en la Junta de Andalucía, como director de la Casa Encendida y actualmente incluso como ministro de Cultura. Es decir, hay una decisión, algo claro por parte de Juan Albarrán, que es no seguir las dinámicas de las lógicas del poder político, sino centrarse fundamentalmente en los núcleos discursivos y curatoriales que para él han sido más importantes. Y sobre todo prestar una específica y muy detallada atención a las reflexiones de Brea, donde intentaba escapar, como dijo en su manifiesto, del arte banal, y sobre todo no contribuir a la estetización banal del mundo, sino intentar tomar una posición de resistencia, aunque fuera a partir de una escritura hermética. Dice en la página 43 que sin duda las exposiciones que Brea comisarió en los 90 participaron de los relatos de homologación internacional que surcaron la historia del arte español desde la transición, pero evidentemente en las antípodas de exposiciones como Ofelias y Ulises, en torno al arte contemporáneo español, que en el 2001 coordinó Rafael Doctor, y también aquellas exposiciones que se hicieron en la Bienal de Venecia, por ejemplo la de Estrella de Diego con Ana Laura Laez, con Javier Pérez, y todas esas exposiciones que venían a defender un supuesto carácter festivo de la cultura española. El segundo capítulo se titula Lo profesional es político, y en este capítulo analizan el arte antifranquista y la relación con los movimientos estudiantiles, y aquí sobre todo analizan el papel que tuvieron artistas como Tino Calabuch y Eduardo Arenillas, y también los intentos de movilizar a los alumnos de Bellas Artes por parte de la célula de pintores del Partido Comunista Español, ¿no? Bueno, y este es un capítulo que me ha interesado muchísimo, sobre una cuestión en la que yo estoy muy poco informado o no tenía esta información, en la que Juan Albarrán nos ofrece una investigación del archivo partiendo por ejemplo del archivo de Arenillas, que está en el Museo
Reina Sofía y también de investigaciones en contacto con Tino Calabuig y sobre todo de los grupos de trabajo de Madrid y cómo fueron las discusiones sobre la formación del artista. Muy interesante lo que aquí cuenta sobre el viaje de 3 alumnos de la Escuela de Bellas Artes, Marisa González, Eduardo Arenillas y Angiola Bonani, cuando fueron a Yugoslavia a un encuentro sobre la formación profesional de los artistas, en el que dice que intervienen estos alumnos de la Escuela de Madrid leyendo un telegrama de apoyo firmado por Tapies, Saura, Picasso, Miró, Chillida, Oteiza, Genovés, Juan Muñoz, Empere, Monpó y Canogar, y que como la lectura de ese telegrama levantó el aplauso, arrancó el aplauso del auditorio de los militantes y de la gente que se encontraba allí, y estos jóvenes antifranquistas pues salieron allí encantados de lo que habían soltado, ¿no? Y aquí toda esta parte también nos recuerda las manifestaciones contra la Exposición Nacional de Bellas Artes y también la exposición libre y permanente, la primera exposición libre y permanente que se montó en la Facultad de Bellas Artes, donde nos dicen que, bueno, y es una declaración de Marisa González de una entrevista del 24 de enero de 2010, cómo había un carácter provocador y cómo les gustaba provocar, por ejemplo, cómo colocaron los cuadros de Úrculo en la capilla y cómo se presentó la película de Genovés sobre la guerra de Vietnam, que me ha picado la curiosidad porque es una película que yo no conozco. Aquí se dice que la policía acudió para requisar la película y me gustaría saber si la película existe o se conserva y sobre todo me encantaría verla para saber qué es lo que Juan Genovés planteaba al respecto. También se recogen declaraciones de una entrevista que hizo Juan Albarrán en abril del 2011 a Tino Calabuig y sobre todo, bueno, se plantea esa reflexión de la mano de Alberto Corazón sobre dónde está el momento político del arte o cuáles las posibilidades para ese momento político del arte. También se reflexiona sobre la cuestión de las ideas estéticas marxistas y su penetración en el contexto de los debates de esta época. Singular, ¿verdad?, en la página 74, cuando se recoge una investigación de Paula Barreiro López, titulada La sombra de Marx, vanguardia, ideología y sociedad en la crítica militante del segundo franquismo, que está en el libro de Paula Barreiro y Julián Díaz Sánchez, Críticas de arte, discrepancias e hibridaciones de la Guerra Fría a la globalización, en el que se señala la importancia del texto de Adolfo Sánchez Vázquez en sus lecturas de los manuscritos de Economía y Filosofía sobre las estéticas marxistas. Bueno, es un tema que habría que darle también muchas vueltas a esta cuestión de las estéticas marxistas. De hecho, este libro de Sánchez Vázquez es un libro que yo tengo leído y manejado, y también por el contacto y el conocimiento directo que tuve de Sánchez Vázquez, alguna cosa creo que se podría decir, sobre todo porque Sánchez Vázquez, como se sabe, es un filósofo español pero exiliado en México, y también habría que aclarar si fue determinante su posición estético-filosófica en la posición de los artistas, o si se trata de algo que estamos forzando un tanto la interpretación para tratar de adaptarlos a las lecturas o a las relecturas neomarxistas que se hacen ya desde el siglo XXI. Sí me parece muy pertinente la reflexión que hace Albarrán sobre el papel del equipo comunicación y también de la labor editorial de Alberto Corazón, que lleva a editar materiales de sociología, historia, marxismo, además del libro de referencia de Simón Marchand, del arte objetual al arte de concepto. Como digo, este capítulo me parece excelente. El capítulo tercero se titula Un lugar para los nuevos comportamientos, y es un capítulo en el que se hace y se recoge evidentemente la importancia que tiene el libro ya mencionado de Simón Marchand, y también se revisan las posiciones de cuál era o qué se entendía por conceptualismo y por conceptual politizado, por conceptual político, o como decía Simón Marchand, antitautológico, o lo que llamó también conceptual invertido. También hace una alusión de otro tema que aparece en distintos momentos, que es como el conceptualismo tenía una falta de conciencia histórica, y esto es otra cosa que creo que debería ser tal vez discutida a fondo, qué entendemos por esa conciencia histórica, o también
Se dice que al no haber discursos históricamente autoconscientes, pues no se pudo, digamos, tener una mayor operatividad. Y también se viene a señalar que hay una desubicación histórica de los artistas españoles, dado que la vanguardia careció de escena propia en España. Bueno, careció de escena propia también si no entendemos o no aceptamos que el paso o que el informalismo y Dawah al-Set y que el arte desde los 50 o de los 50 y en los 60 en España articular una escena, es decir, si nos parece que no es una escena, ¿no? En la medida en que a lo mejor es una escena, como se ha venido a señalar, defendida, articulada, propagada o apoyada internacionalmente, que les llevó a exponer en el MoMA, a exponer en el Guggenheim y a participar en todas las bienales que nos podamos imaginar en esa década de los 60 y que es, como han señalado Marzo y otros investigadores, algo creado para sublimar o para ofrecer una imagen exterior de apertura y de libertad creativa con una represión interna verdaderamente salvaje en el régimen franquista, pero señalar que no había una escena artística o que no existía, creo que es algo que tal vez podríamos intentar matizarlo. Bueno, dedica páginas importantes a la revisión del libro de Simon Marchand, Fi, del arte objetual al arte del concepto. También se señalan cosas curiosas, ¿no? Se dice en la página 88 que Tomás Llorens, Vicente Aguilera Cerny, Antonio Jiménez, José María Monero Galván, Bozal, Cirici Pellicer, dice, escribieron de manera ocasional sobre las prácticas conceptuales. Bueno, yo creo que decir que Llorens, Moreno Galván, Bozal o Cirici Pellicer escribieron sobre arte conceptual ocasionalmente, habría que decir que prácticamente no escribieron, o si escribieron son textos realmente y absolutamente intrascendentes o mencionaron, porque Llorens no se caracterizó, ni tampoco Bozal en esa época se caracterizó por escribir sobre arte conceptual, y en el caso de Vicente Aguilera Cerny, pues escribió más sobre arte geométrico o sobre el grupo antes del arte, o sobre Op Art, o sobre Sempere, o sobre artistas valencianos o sobre arte de sistemas, antes que escribir sobre arte conceptual, o les dedicó en todo caso un nombre, una cita, una referencia absolutamente marginal. Luego se habla de que sí, que Victoria Convalía, Mercè Vidal y Alicia Suárez escribieron sobre conceptualismo, evidentemente Victoria Convalía en su libro La poética de lo neutro. Bueno, dedican aquí un buen espacio a Simon Marchand, un espacio más que merecido, a cómo fue su actividad verdaderamente frenética desde el periodo de su tesis doctoral y sus traducciones y las traducciones de Mukarowski y de Max Bense y también su participación en los ciclos de nuevos comportamientos artísticos y bueno, la articulación de su gran libro y también la participación en el proyecto Plaza Mayor y toda esa labor de reflexión sobre el conceptualismo y también cómo eso ha sido revisado y ha tenido importancia en infinidad de investigaciones posteriores, y también ahí nos habla de cómo la propia evolución de Simon Marchand desde el final del franquismo le lleva o le llevará a escribir su famoso epílogo sobre la sensibilidad posmoderna y cómo el propio conceptualismo fue cayendo en rampa que le precipitó hacia casi la invisibilización, y cómo de hecho una exposición como fuera de formato en el Centro Cultural de la Villa de Madrid en el año 63, comisariada por Concha Jerez y por Nacho Criado, pues fue una exposición que no tuvo prácticamente en ese momento ninguna relevancia, aunque luego ha generado tesis doctorales y está generando investigaciones ya actuales. Aquí vuelve a investigar antes y después del entusiasmo de José Luis Brea, y como Brea trató de activar un debate intelectual sobre lo que llamaba los dos momentos fuertes, que uno sería el momento conceptual en el que se apoyaba en Zag, en Valcárcel Medina, también en Brosa, bueno, que no es un artista conceptual, sino como sabemos está vinculado a Dawah al-Set, y luego en el neoconceptual, que lo vinculaba fundamentalmente a los artistas que estaban en torno a la Galería La Máquina Española, la revista Figura, y a dos artistas que no estaban vinculados a este proyecto, como eran Juan Muñoz y Cristina Iglesias. Y cómo esa exposición, más que la exposición, el libro y la difusión del libro antes y después del entusiasmo,
un libro de tapa dura con en la portada una imagen de una obra sobre la escala de Juan Navarro Valdevez, cómo tuvo mucha circulación y cómo activó el debate y cómo señalaba una posibilidad de hacer arte de otra manera y sobre todo cuestionaba ese espacio del entusiasmo que estaría muy caracterizado por los años pintados y por el impacto internacional y mediático de Miquel Barceló y de otra serie de pintores que habrían suplantado todo lo que suponía el arte del tardofranquismo, las propuestas experimentales, conceptuales y cómo se han convertido en un tapón que había que intentar quitar para que apareciera algún tipo de comportamiento diferente. Analiza también el papel que cumplieron ciertas revistas, como la revista Arena Internacional, en la que escribieron críticos como Juan Vicente Aliaga, Gloria Picazo, el propio Obrea, Kevin Power, Mar Villaspesa, y las polémicas en las que se enzarzaron estos tres mencionados y donde se fueron descalificando entre ellos, sobre todo por el tipo diferente de concepción de la crítica y del arte que tenían. También se señala la importancia que tuvo o que ha tenido el grupo Conceptualismos del Sur y cómo también ese grupo llevaría a reflexionar sobre toda esta cuestión del conceptual ideológico, del conceptualismo ideológico que puso en marcha Simón Marchand en 1974 y cómo esto tiene que ver también con ideas defendidas por Jorge Glusberg a principios de los años 70, con el que estableció contacto Simón Marchand en los encuentros de Pamplona. También podría, como anécdota personal, recordar cómo en unos viajes a Argentina nos entrevistó sucesivamente a Simón Marchand, a mí y a Aquile Bonito Oliva, y como estuvimos hablando sobre la historia del arte español, del conceptual y de la estética filosófica y cómo Glusberg mostraba un enorme reconocimiento hacia las posiciones teóricas del propio Simón Marchand. También el interés que ha tenido por las posiciones de Simón Marchand, Mari Carmen Ramírez, y también aquí analiza la exposición Global Conceptualism, Conceptualismo Global, Puntos y Orígenes 1950-1980, que se presentó en el año 1999 en el Museo de Queens, en la que estaban implicados pues una serie de comisarios, entre otros Luis Kamitzer, que cuando hizo esta exposición recuerdo perfectamente cómo me consultó o cómo tuvimos un intercambio para tratar de especificar cuáles podían ser los artistas españoles que participaran en esta muestra, en la que finalmente el papel decisivo lo tuvo Grup de Treball, en el que yo insistí en que se contara con el grupo ZAG y también con Nacho Criado, para intentar quitar esa cuestión tan inercial de que cuando se habla de conceptual en España es siempre conceptual catalán, ¿no? Y esa especie de que el conceptual fue algo que solamente tendría ese enraizamiento en Cataluña, creo que es pues una falsedad historiográfica que a fuerza de repetirse, pues parece que se ha convertido en un tópico. No lo comparte, evidentemente, Juan Albarrán, aunque cita las investigaciones de Pilar Parcerisas, que ha insistido un poco en esa línea de interpretación. Bueno, también señala aquí lo que han sido posiciones como sería las de Borja Villel en el MACBA y también los proyectos de Marcelo Espósito en el MACBA cuando montó en el 2001 el seminario Encuentros sobre política y prácticas del arte en el Estado español, el taller de Jordi Claramonte de la acción directa considerada como una de las bellas artes, o la importante publicación del volumen Modos de Hacer de Carrillo, Claramonte, Paloma Blanco y Expósito, que es un libro de referencia publicado por el Centro de Fotografía de la Universidad de Salamanca, dirigido en aquella época por Alberto Martín, y también como todo ese tipo de discusiones, incluida la del proyecto de Expósito sobre 1969, son la base de lo que va a ser desacuerdos y sobre todo de ese proyecto que va a llevar adelante el MACBA, Artelecu, UNIA, el Centro José Guerrero y que arranca en el año 2003 para producirse 8 importantísimos volúmenes. También recuerda aquí como en el 2005 el Museo Reina Sofía, dirigido en esa época por Ana Martínez Aguilar, se inauguró la exposición El arte sucede, comisariada por Rosa Queralt, sobre los orígenes y las prácticas conceptuales en España. Una exposición, dice aquí Albarrán, que partía de unos presupuestos teóricos e historiográficos más bien pobres
y presentaba una visión confusa y poco incisiva del trabajo de aquella generación de artistas. Ciertamente así fue, una exposición francamente muy floja en la que se venía a concluir o se le daba una enorme importancia a un artista como Antoni Llena, un artista catalán, nada vinculado con el conceptual, y donde se presentaba todo de una forma estetizada pero carente de contexto, y sobre todo se le quitaba su filo crítico político, y por lo tanto es una exposición que recibió críticas muy duras, entre otras la crítica que yo mismo hice. Aquí también se habla del peso que se le fue dando al Grup de Treball y sobre todo de cómo habría una suerte de negación constituyente. Esta es una idea de Jesús Carrillo con respecto al conceptual y el papel que cumple en la historia del arte y en la historia de la reconstrucción de los activismos. El cuarto capítulo se titula Pragmática de la posmodernidad, arranca con una cita de Pedro Almodóvar, que leeré, que se publicó en el número 15 de la Luna de Madrid, de sus textos de Patti Difusa, que dice: a veces tengo que llamar al fontanero o ir al banco, arreglar las resistencias de la estufa, decir que no a todas las emisoras que me llaman para hablar del posmodernismo. Maldita, dice Almodóvar, la hora en que a los de la Luna se les ocurrió inventar la palabrita. Esta idea de Almodóvar de que los de la Luna inventaron la palabra posmodernidad es patética o incluso graciosa. Aquí analiza el epílogo sobre la sensibilidad posmoderna de Simon Marchand, también cómo esa reflexión tiene que ver con la propia reflexión que Simon Marchand había hecho en un texto anterior, La utopía estética de Marx y las vanguardias históricas, que se incluyó en el volumen colectivo titulado El descrédito de las vanguardias artísticas del año 1980, y también cómo habría lo que llamaba allí Simon Marchand Fiz unos posmodernos inquietos o nerviosos, ¿no? Y esa posmodernidad nerviosa es la que encarna la movida y la que se sedimenta en la revista La Luna de Madrid, dirigida originalmente por Borja Casani, con José Tono Martínez como jefe de redacción, y cómo sacaron en el primer número un artículo titulado Madrid 1984, la posmodernidad, en interrogación, como una suerte de manifiesto que tendía a la reafirmación del mercado. De hecho, La Luna de Madrid sacó un titular en una de sus revistas que titulaba La vanguardia es el mercado. Y aquí analiza la importancia y también las luces y sombras de la movida, y cómo se hablaba del potencial liberador de la movida como una defensa de unas culturas festivas, pero que en realidad condujo a la emergencia del yupismo y del yupi posmoderno, y cómo había una suerte, dice Albarrán, de onanismo autoexploratorio, que tiene que ver también con la emergencia de Arco. Y aquí saca, en la página 145, os recuerda un anuncio de Arco 88 en el que se decía: España, el país del mundo donde más se ha revalorizado el metro cuadrado. España es cuna de artistas y patria de figuras clave en el arte del siglo XX, como Picasso, Miró, Dalí, grandes genios cuya obra tiene hoy un precio incalculable. El precio por metro cuadrado más revalorizado del mundo. Así es el arte. Para llorar o para vomitar. También analiza la importancia de la muestra de arte joven, que se inició en el año 1985 y que desarrolló Félix Guisasola, un crítico y profesor que lo fue en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca, y saca aquí, ¿verdad?, cuál era el programa o el proyecto que desarrolló Félix Guisasola y su voluntad de ofrecer un espacio para el desarrollo profesional de los jóvenes artistas, y esta idea del artista emergente. También va a revisar la exposición de la revuelta a la posmodernidad, que es uno de los capítulos de la colección permanente del Museo Reina Sofía, y cómo arranca con el antifranquismo y terminaba hace un tiempo con la sala de CVA del Comité de Vigilancia Artística, compuesto hace años por Juan Luis Moraza y María Luisa Fernández, con toda esa maravillosa instalación sobre el marco o sobre los marcos descentrados y los marcos deconstruidos a una manera artístico-derridiana, y cómo esa obra estaba cerrando un recorrido en el que se podían ver materiales de la movida, como la película de Almodóvar, Pepi, Lucy Bon y otras chicas del montón. El quinto de los capítulos se titula Lo relacional en el Museo del Presente, y en él Albarrán hace una excelente disección del carácter antiintelectualista del MUSAC y sobre todo
de cómo surge la estética relacional con Nicolas Bourriaud a final del siglo XX y cómo su libro Estética Relacional se convierte en un auténtico bestseller y encima tienen el Palais de Tokio, Jérôme Sans y Nicolas Bourriaud para llevar adelante su programa de exposiciones, y dedica aquí unas páginas a toda esta cuestión de la estética relacional y también la discusión que se ha generado en torno a este tipo de comportamiento artístico y la teorización realmente muy floja que hacía allí Nicolas Bourriaud y cómo ha sido discutido por Claire Bishop, pero también por Shannon Jackson, y bueno, tratando de hablar de en qué medida el arte relacional, se dice que en la página 65, no sería otra cosa que una especie de sustituto de lo político, es decir, un espacio compensatorio o sublimatorio. Cuando se acerca ya a ver esta tradición de lo relacional en nuestro país, en España, arranca con el recuerdo aquí al Barran de un artículo mítico de periódico que archicitado, que es el famoso artículo La diatriba magnífica que hizo Rafael Sánchez Ferlosio el 22 de noviembre de 1984 en el diario El País, aquel artículo que se titulaba La cultura es invento del gobierno, ¿no? Tomaba la frase de Goebbels, que decía que cuando escucho la palabra cultura amartillo mi pistola, para convertirla en la frase cuando escucho la palabra cultura extiendo un cheque en blanco. Partía Ferlosio de una exposición de abanicos en la que le pedían por carta que escribiera un texto cualquiera y a partir de ahí analizaba lo que llamaba el síndrome festivo y sobre todo esa idea de la fiesta y de lo festivo como característico del despilfarro en nuestro país, ¿no? Y eso lo va ejemplificando aquí también Juan Albarrán en La Movida, que es un claro ejemplo de esa cultura festiva, pero lo lleva a analizar o lo convierte en un caso de estudio en la artista Ana Laura Láez, en su instalación cuando convirtió en una tienda la Sala Moncada de la Caixa en Barcelona y cuando hizo su archiconocida o su archifamosa discoteca Dance and Disco en el Espacio 1 en el año 2000. Bueno, yo tengo una falta de interés total por la obra de Ana Laura Láez y me parece que es una de las obras más infladas y sacadas de quicio de este país, y también incluso pues siempre me ha dado mucha pena la fascinación que tiene alguien tan inteligente como es Txomin Badiola por esta creadora, a la que la considera como una especie de antena, un radar que detecta intuitivamente tendencias artísticas internacionales y que ella sería capaz de volcarlas, y que es una especie casi de cicerone del propio Txomin Badiola y de los artistas de su contexto, cuando en realidad es una creadora, yo creo que francamente ultra banal, o que lo que está haciendo es en muchos momentos replicar, repetir, copiar otros modelos artísticos o directamente caer en un síndrome Peter Pánico, a lo Peter Pan, de perpetuo darle vueltas a las estéticas adolescentes. Bueno, analiza también cómo el MUSAC se presentó como museo del presente y cómo este museo del presente tenía analogías con la estética relacional. También con razón dice Juan Albarrán que él no sugiere que Rafa Doctor y que la gente que estaba al frente del MUSAC hubiera leído o siguiera a pie juntillas la estética relacional, sino que hay paralelismos por los artistas que adquieren y por el tipo de actividad lúdico-festiva o festivalera que en el museo se desplegó, por la participación también de figuras de la movida como Alaska o Fangoria, que hasta se editó un disco allá. También analiza aquí con filo crítico duro a la exposición Globosonda, que se realizó en el MUSAC, que pretendían que fuera una bienal o se fuera configurando como una bienal, y hay que reconocer que esta es otra de las exposiciones más calamitosas que se hicieron en este país. Un dispendio, pero también una exposición que era de amiguetes conocidos y cercanos y vecinos, todos con nombres extranjeros, porque se llamaban Martínez, López o Ramírez, pues no tenían ninguna posibilidad de exponer, y sobre todo, como se dice aquí, con un desprecio total hacia el contexto local en el que se estaba trabajando. Es un poco curioso, o por lo menos yo no lo comparto, esa especie de defensa que se hace en alguna nota a pie de página, o se viene a sugerir en algunas líneas que Agustín Pérez Rubio modificó la línea del MUSAC
cuando se hizo cargo de la dirección y que habría corregido estas tendencias festivas o que habría tratado de vincularse de nuevo a lo local. Y para ello se citan seminarios o también la contribución que habría hecho intelectualmente Víctor del Río. Yo creo que eso por lo menos no está algo evidente, o yo no lo percibo de esa manera. Agustín Pérez Rubio participa desde el principio en las adquisiciones, en las compras, en la línea curatorial del MUSAC como subdirector con Rafa Doctor, y creo que también es otro ejemplo, o es un ejemplo perfecto de la frivolización curatorial y de una actitud claramente antiintelectual, pero no solamente intelectual, sino de una resistencia psicoanalítica, podríamos decir, entre paréntesis, a la teoría verdaderamente alarmante. Y tal vez su intento de recontextualizarse con lo local sea más una actitud defensiva o de legitimación, tratando de perpetuarse en el cargo, en el museo, pero tengo la impresión de que si se revisa afinadamente lo que hizo y las exposiciones que se trajo entre manos, son totalmente continuistas, y que realmente la actitud es el espíritu, el ánimo que presidía su mentalidad curatorial, es la misma que la que tenía el Rafa Doctor, o aquella en la que se estaba moviendo su discurso y su discusión. Bueno, el siguiente de los capítulos se titula Disputas sobre el arte contemporáneo español, y es evidentemente una cuestión que aquí, como bien dice Juan, es complicada, que es establecer dónde comienza, dónde situamos el arranque del arte contemporáneo español. Nos dice que, bueno, que los mexicanos lo tienen claro y que lo consideran que es en el año 68, tomando como arranque la represión del movimiento estudiantil, la masacre de la plaza de Tlatelolco, y que nosotros tenemos siempre una dificultad para establecer dónde se podría encontrar, y bueno, que este tipo de situaciones todavía están en discusión o están en proceso, ¿no? Saca a relucir el debate o el número de la revista Perspective del año 2009, con la conversación entre Estea de Diego, Bartomeu Marí, Vicente Todolí, José Guirao, sobre arte contemporáneo y la apuesta internacional. Es significativo porque aquí es donde aparece Vicente Todolí o Bartomeu Marí, y son figuras, Todolí evidentemente, fundamentales del arte contemporáneo español, pero solamente aparece aquí citado en función de esta conversación. Me pregunto por qué. Tal vez porque Todolí no ha escrito nada, o es un director de museo, un comisario ágrafo, y no se entra a considerar también cómo esa disputa y ese discurso del arte contemporáneo se puede hacer, como lo hizo Todolí, por medio de las colecciones, de las exposiciones y del tipo de networking, el tipo de red que fue estableciendo Todolí, o también comisarias como el caso de Nuria Anguita, o una comisaria que aparece aquí muy marginalmente como Rosa Martínez, o incluso Chus Martínez, que también no aparece en ningún momento, pero que ha tenido una enorme proyección y que también ha tenido mucha incidencia en el debate del arte contemporáneo en este país, o Gloria Moure. Es decir, hay actores fundamentales que no están. Evidentemente, esto parecería mi comentario como el típico de una tesis doctoral, donde continuamente los tribunales están diciendo: te falta este libro en la bibliografía, tendrías que haber citado a este autor, tendría que haberse metido este artista, tendría que haberse comentado esta obra. Y evidentemente es un libro, el que ha escrito Juan Albarrán, es un libro de intervención, es un libro que tiene un carácter más de agitar la discusión o de establecer puntos para el debate, que un tratado sistemático, que un libro histórico donde quieran presentarse todos los elementos. Y en este sentido también quiero decir, es de agradecer, porque a veces ese otro tipo de libros pues se vuelven farragosos y muy difíciles de entrar a ellos o de establecer con ellos el debate o el diálogo. Bueno, aquí también se presta atención en muchos momentos a lo que fue ese texto tan curioso de la biografía curatorial, institucional y museística de Borja Villel, entrevistado por Marcelo Expósito, y se analiza toda la cuestión también de las retóricas de la resistencia, la crítica de Brea al Reina Sofía, y sobre todo cómo José Luis Brea fue estableciendo una serie de ataques, especialmente en el 2008,
y cómo en cierta medida se podía poner a dialogar los textos de Brea contra las propuestas curatoriales y el concepto del museo y de la historia del arte que tenía Borja Villel, con el texto que escribió en la revista Carta el propio Borja Villel sobre la cuestión de si pueden ser los museos instituciones o instancias críticas. Y como viene aquí a decir en la página 196 Juan Albarrán, que la crítica de Brea de las retóricas de la resistencia pues tiene posibles contestaciones, pero que también es cierto que la posición de criticalidad que desplegó Borja Villel desde la Reina Sofía, lo que ha venido, dice Juan Albarrán, es a fortalecer la posición de Borja Villel en el campo del arte hasta el punto de hegemonizarlo. Y esta es una cuestión que yo creo que evidentemente es interesante y también creo que habría que insistir en ella o por lo menos desarrollarla. También se analiza aquí cuál es el papel de los estudios visuales y todo el trabajo que hizo Brea intentando a través de la revista de estudios visuales que se publicaba o que dirigió en el CENDEAC y que yo pienso que nunca se debió cerrar o no debió desaparecer, como todo ese debate sobre los estudios visuales y la reconfiguración de la historia del arte es y ha sido fundamental y seguirá siendo fundamental. Y cómo todo este debate sobre lo moderno y sobre lo contemporáneo es un debate que sigue vivo, un debate sobre las temporalidades dislocadas, que vuelve aquí a sacar a colación al final del libro en torno a la intervención de Santiago Sierra en el 2003 en la Bienal de Venecia, cuando cerró el pabellón, bueno, materializando en realidad, una vez más, la impresionante película de Buñuel, El Ángel Exterminador, y también la compra por parte del MUSAC de las fotografías de la pieza La Palabra Tapada, y cómo bueno, esta propuesta y este proyecto que hizo Santiago Sierra en el pabellón de la Bienal de Venecia se hizo en el tiempo de José María Aznar, y cómo José María Aznar felicitó, nos dice en la página 208, a Miguel Ángel Cortés por el éxito del pabellón. Y cómo ante la pregunta de un periodista que le hizo a Santiago Sierra de cómo se sentía al ser remunerado por el Estado y sin embargo tapar con una bolsa de plástico negro la palabra España, Santiago Sierra respondió: soy obediente y la mía es una postura parecida a la del colaboracionista, he aceptado la misión de hacer esto y el único escape que tengo es hablar de las circunstancias reales en las que esta colaboración se produce. También analiza la famosa renuncia de Sierra al Premio Nacional de Artes Plásticas en el año 2010, el 3 de noviembre del 2010, y también cómo se vendió a través de la Galería Lidia Pisani la carta de su renuncia por 30.000 euros que fueron destinados a financiar propaganda antisistema. Bueno, y cómo Sierra se convierte en un extemporáneo. Hay una cita en la página 212 de José Luis Brea, de un texto que se titula Los 70 son los 90, en el que Brea dice lo siguiente: tenían derecho los 70 a haber existido. Lo malo, es lo nefasto de este país, es que vengan a ejercer ese derecho ahora, 20 años después. A causa de ello, lo que ahora se escamotea es la propia escena de los 90. ¿Creen ustedes que esta historia de los 90 se está viviendo realmente en nuestro país? ¿Creen que algo de lo que se debate en la escena artística contemporánea es lo propio de los 90 de nuestro tiempo? No se engañan. No vivimos en el tiempo real aquí todavía. Estamos en diferido, amigos, todavía por unos 20 años. Por eso es bueno, porque es inevitable recordar nuestro tiempo ahora sigue secuestrado. Y dice a Juan Albarrán que es difícil saber con exactitud a qué se estaba refiriendo Brea. Tal vez a la revalorización institucional del experimentalismo de los 70. Yo creo que sí, que se refería sobre todo a esa monumentalización y a esa sensación de Día de la Marmota, donde se vuelve sobre desde el presente, desde el siglo XXI, sobre los 70, y se vuelve sobre una dinámica de unas retóricas de la resistencia, y sobre todo se vuelve sobre un archivo, pero un archivo que tiene algo ya de apolillado, un archivo que tiene que está lleno de polvo, un archivo que en realidad solamente se quiere rescatar también para no dedicarse a pensar el presente, es decir, pero no el presente de una forma frívola a la manera de las prácticas curatoriales del MUSAC, sino tratar de intervenir
en una situación que no sea solamente nostálgico-retrospectiva o que únicamente entienda que a través de documentos y de obras y de libros y de textos colocados en vitrinas podemos entender nuestro tiempo. Bueno, el libro se cierra precisamente con un fragmento que se titula Contar lo contemporáneo, y esto es lo que hace este libro, contar algunos de los debates más interesantes de la contemporaneidad en España, sobre todo tal vez planteando la necesidad, como decía José Luis Brea, de una arqueología de los ordenamientos epistémicos, y termina el libro señalando cómo la cuestión fundamental es también cuál será el papel de la historia en estas reconfiguraciones, es decir, cuál será el papel de los estudios de la historia del arte y en qué medida se dice los historiadores del arte contemporáneo han abandonado la reflexión disciplinar y también el campo de batalla de la historia. Quizá en eso la vieja historia del arte, así termina el libro, ha caído en una trampa posmoderna que ya solo podría superarse desde una nueva forma de conciencia acerca de las tensiones que concurren en lo contemporáneo. El arte de nuestro tiempo, esquivo, mutable y atravesado por dinámicas históricas en estratos e intensidades múltiples, nos invita, como sugiere Boris Groys, a seguir reflexionando en un infinito lapso de demora. Bueno, como digo, un libro realmente muy interesante, una excelente contribución al debate del arte español, titulado Disputas sobre lo contemporáneo, arte español entre el antifranquismo y la posmodernidad, de Juan Albarrán, un libro que os recomiendo y que estoy convencido que os permitirá, o sobre todo espero que active la discusión sobre nuestro tiempo y también sobre la lectura que hacemos de la historia y también sobre las políticas del arte y el arte de la política, para saber en qué medida estamos camuflando nuestra incapacidad para la acción o la intervención, o estamos intentando generar un nuevo acontecimiento histórico, sea de forma extemporánea o, como decía Federico Nietzsche, intempestiva. De nuevo aquí nos encontramos con el debate de la segunda consideración intempestiva sobre el provecho y el inconveniente de la historia para la vida, y también sobre el provecho y el inconveniente de los museos para las dinámicas crítico-artísticas.